Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Hay gente aquí? ¿Cómo están? Buenas noches. Sonríe que Jesús te ama. Ahí está, muy bien. Bueno, tengo el privilegio esta noche de poder compartirles una palabra y una reflexión para este tiempo que están celebrando con los alumnos del liceo. Y la verdad que para mí es un privilegio. Llegué en el día de ayer aquí a Ecuador, la primera vez que estoy, y qué privilegio para mí poder ser parte de la bendición de las nuevas generaciones de Ecuador, de Cuenca. Amén. Así que yo quería compartirles y hablarles acerca de algo tan bonito que es el fruto. Yo quiero que sepas que los papás, las mamás, están hoy aquí celebrando el fruto de su vida, su fruto, el fruto que son sus hijos. Y la palabra de Dios enseña en Génesis, cuando habla el Señor de que creó al hombre y a la mujer y le dio orden. Yo sé que muchos a veces no nos gusta recibir órdenes, ¿sí? Pero los que estamos casados estamos acostumbrados, ¿sí? Ahí se ríen los que están casados solamente. Las esposas le dicen, no te rías. Bueno, pero estamos acostumbrados a recibir órdenes. Y como hombres y mujeres también, y a la familia y al matrimonio, Dios dio orden a Adán y Eva. Después que los creó, que conocemos acerca de la creación del hombre, que lo formó del barro, sopló su espíritu sobre él, tomó del costado de su costilla y creó a Eva. Y después le dio la orden de que tenían que fructificar y multiplicarse. Entonces le dio unas palabras y las palabras que le dijo es fructificad y multiplicaos. Fructificad quiere decir dar fruto. Y multiplicaos significa que ese fruto que han dado tiene que dar más fruto. Por lo tanto, hoy ustedes están aquí celebrando el fruto de una unión. Y ese fruto tiene que dar más fruto. Y queda en nosotros, como padres, como adultos, poder bendecir este nuevo fruto. Y el fruto se reconoce porque hay un árbol detrás. Y el árbol es reconocido por el fruto. La Biblia también enseña en Lucas capítulo 6, verso 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas vendimian uvas. Por lo tanto, hoy el fruto que celebramos, que son tus hijos, están representando un árbol que eres tú. La pregunta es, ¿cómo te está representando ese fruto? No le vamos a preguntar ni a las maestras, ni a los profesores, ni nada, pero es importante que el árbol siempre esté cerca de ese fruto y unido al fruto, porque el fruto es lo que identifica qué clase de árbol es. Por lo tanto, es muy importante. Y yo, aquí en la Escritura, en un momento estaba leyendo y veo los milagros de Jesús. Veo que Jesús ha hecho milagros creativos, pero veo un milagro que no lo vi por ningún otro lugar, que fue que maldijo a la higuera. Y me sorprende ver que nunca Jesús había hecho un milagro de esa manera. Siempre era para beneficio. Esta vez tenía que ver con una higuera, la cual él fue a buscar fruto, y dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, la Escritura enseña de que fue a buscar frutos, veía de lejos la higuera con hojas, pero fue a buscar higos en tiempos donde no nacen higos. Hasta parece
algo contradictorio, buscar frutos y la culpa que tenía la higuera. La higuera no tenía ninguna culpa de no dar fruto en ese momento. Pero ¿sabe qué? La higuera no solamente da higos, sino que hay un fruto previo, que es el fruto que se llama breva. Es el fruto que nace antes que nazcan las hojas. La higuera es reconocida bíblicamente y está haciendo referencia al pueblo de Israel. Siempre en la Biblia se enseñó acerca de la higuera como el pueblo de Israel. Lo puedes encontrar en un montón de símbolos como el pueblo de Israel. Desde el Antiguo Testamento, la metáfora de la higuera, el pueblo de Dios. Por ejemplo, el profeta Oseas llama a los israelitas frutos tempranos de la higuera. Isaías los denomina los primeros higos de la temporada. Jeremías los compara con una canasta de higos maduros. Miqueas se lamenta porque Israel es una higuera vacía y sin frutos. Al Cantar de los Cantares asemeja a la amada con la higuera madura y fecunda. Porque era tan tradicional usar en el Antiguo Testamento la higuera, porque la higuera figura a Israel. Entonces, cuando vemos que Jesús hizo un milagro, el cual no era tan beneficioso, era porque fue a buscar a Israel. La Biblia también enseña que a los suyos fue y los suyos no le recibieron. A los suyos fue a buscar y los suyos no lo recibieron. Por lo tanto, es importantísimo saber de que Jesús vino a buscar esta generación. Vino a buscar a ti, Él murió por ti, murió por mí, murió por tus hijos. Él quiere dar todo lo que está en Él, ya lo dio en la cruz y quiere dar más para ti. Quiere que recibas la bendición de parte suya, parte de la cruz, de aquello en lo cual Él murió, que es lo primordial. Aquellos que reciben a Jesús, aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, serán salvos, serán benditos. Esa bendición a través de la cruz de Cristo la tenemos para siempre. Por lo tanto, aquí vemos un ejemplo de maldición, de alguien que Jesús pronunció maldición sobre la higuera y la higuera se secó y nunca más dio fruto y nadie más pudo comer de ella. Y esto me lleva a pensar continuamente qué pasa con nuestros labios. La Biblia también enseña acerca de lo que nosotros declaramos con nuestra boca. Que nosotros con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con nuestra lengua podemos declarar bendición sobre nuestras generaciones, sobre nuestra vida. Yo entiendo muchas veces que estamos agobiados con situaciones difíciles, con cargas del trabajo, con situaciones en nuestro hogar. Pero ningún motivo es suficiente para que maldigamos o para que pronunciemos mal o digamos mal sobre el fruto que es nuestro fruto, nuestros hijos. Mire, yo soy padre de 3 hijos y si hay algo que aprendí desde que soy padre es que ser padre nadie te enseña a hacerlo. Es muy difícil educar un hijo, es muy difícil darle lo que el hijo verdaderamente necesita y no lo que quiere. Porque si fuera por lo que quiere, algunos le dan lo que quieren al hijo, pero no quiere decir que le estás ayudando. Es lo que más nos ha costado saber darle lo que verdaderamente necesitan. ¿Y cómo hice para darme cuenta que era lo que necesitan? Ellos necesitan estar conectados a Dios. ¿Por qué? Porque ellos son el fruto nuestro y el fruto que algún día va a dar otro fruto. Ellos van a dar fruto en una sociedad, ellos van a dar fruto en sus trabajos, van a dar fruto con sus hijos. Y ese es el fruto que sigue dando fruto. Y estamos cumpliendo con la orden de Dios, no solamente de fructificarnos, sino de que también tenemos que llenar la tierra, que tenemos que multiplicarnos, que nuestro fruto dé fruto bueno, digno, de honra, apacible, que sean frutos nuestros hijos y cuando alguien no solamente los vea, diga, wow, esta no solamente es una buena médica o médico o maestro, albañil, mecánico o lo que fuera a estudiar, sino que es un buen ciudadano, es una buena persona, alguien que tiene valores, que tiene una moral bien establecida, que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es el trabajo
de la casa. Ese es el trabajo de los padres. El trabajo de una escuela, de un colegio, es formarlos en diferentes áreas, capacitarlo, darle información, pero la verdadera formación está en el hogar y es la responsabilidad que Dios nos dio desde el huerto del Edén, que Dios le dio a los padres que debían hacer, y es criarlos, formarlos en la palabra, formarlos en el camino del Señor, lo cual no es fácil. Es importante, y lo más importante, bendecir a nuestros hijos. Debemos bendecir a los frutos que están por venir, a los frutos que quizás todavía no lo son, porque algún día tus hijos tendrán hijos y serás abuelo, y el abuelo va a malcriar, dicen, ¿no? Así dicen todos los abuelos, que van a malcriar a sus nietos. Pero te toca criar a tus hijos. Yo cuando veo a mis hijos cómo los tratan sus abuelos, o sea, mis padres, a nosotros nos tenían derechito, no nos permitían nada. Pero con mis hijos, mis padres, hacen lo que quieren mis hijos. ¿Sí? ¿Le pasa a ustedes o solo a mí? Mis hijos hacen lo que quieren con los abuelos, pero con nosotros no nos permitían que nos movamos ni un milímetro fuera de la línea. Es otro nivel, pero nosotros no solamente tenemos que pensar en nuestros hijos, sino en los hijos de nuestros hijos. Y como decía en la canción, que el Señor va a bendecir por 1000 generaciones. Y tenemos que saber que donde estamos, nosotros somos limitados. ¿Cómo vamos a bendecir? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos llenos del amor de Dios, que es aquel que puede darnos todo lo que nosotros necesitamos y lo que nuestra descendencia necesita? En la Escritura, en Génesis capítulo 49, me encanta ver a un padre como Jacob bendiciendo sus generaciones. Las 12 tribus de Israel, 12 hijos. Y él, en la Escritura, nombra cada bendición a cada hijo. Y ahí nos muestra que cada hijo es diferente, que cada hijo trajo el Señor a este mundo para cumplir una función diferente. Por eso nosotros no existe el manual de papá que nos dice esto, si su hijo le sale fallado, dañado, o que anda medio rebelde, tiene que hacer esto, aquello y lo otro. No hay un manual. Yo cuando me lloraban a las 3 de la madrugada y no sabíamos qué le pasaba, me ponía nervioso. Buscaba en internet qué hacer cuando un hijo llora a las 3 de la mañana. No lo hacía. Capaz que acá alguno lo hizo. No tenemos el manual, no está el manual, pero sí hay un manual moral, y hay un manual de ética, y hay un manual que es la palabra de Dios, que nos da no solamente las indicaciones de cómo criar un hijo, sino de cómo bendecir nuestros hijos para todas las generaciones que vienen por delante. Así que hoy no es una noche más. Hoy no es una noche como cualquier otra. Es la noche donde hoy podemos empezar a cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Podemos cambiar nuestra forma. Yo sé que a veces con ese agobio que sentimos y cuando las tareas de matemática no le salen o cuando están hasta cualquier hora o cuando viene la crisis en Argentina y en España nos pasa que le llamamos la crisis de las 8 de la noche. ¿Saben cuál es la crisis de las 8 de la noche? A las 8 de la noche uno está cocinando, está llegando del trabajo, la casa está desordenada, viene un montón de cosas y viene tu hijo o tu hija y te dice, mamá, no compré el mapa que me pide la profe de geografía. Mamá, no hice la tarea que tenía que hacer. Y parece que la mamá secándose las manos en el delantal, cocinando y todo, bañando al niño, al hijito más pequeño y gritándole del baño, ¡mamá! Y toda esa crisis y ese caos, en ese momento nuestras fuerzas pueden debilitarse y uno quiere en ese momento decir cualquier cosa. Y no tiene que ver con bendición. No le dice a su hijo, ay, qué lindo, mi amor, te bendigo, qué lindo que te olvidaste de todo eso. Estuviste todo el día con TikTok y ahora te venís a acordar. Qué bendición, hija. Uno no quiere proferir bendición en ese momento. Pero ¿sabe qué?
La disciplina de bendecir a tus hijos la tienes que imponer tú. ¿Por qué? Porque el mundo, la sociedad, le va a enseñar y va a querer decirle todo lo que no tiene, todo lo que no es. Va a querer maldecir a tu hijo de todas maneras. Pero en casa, tu casa tiene que ser un lugar donde la bendición fluya y sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. En el libro de Génesis 49, Jacob bendice a sus 12 hijos, pero me llama la atención uno en particular, José. José era uno de los menores, parte de la tribu, de las 12 tribus de Israel, salió de José. Y me encanta cómo pronuncia bendición sobre su hijo. Y mire lo que dice la Escritura a José. José, rama fructífera, José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyo vástago se extiende sobre el muro. Aunque tú no lo creas, tus hijos son una rama fructífera. Aunque usted no lo crea, su hijo es una rama fructífera que se va a elevar sobre el muro. Se va a elevar sobre el muro de la oposición de este mundo. Se va a elevar sobre el muro de la adversidad. Se va a elevar, en algún momento se va a elevar. En algún momento ese hijo que quizás te da dolores de cabeza y que uno piensa que da dolores de cabeza, ese hijo es el fruto que Dios puso en tus manos. Y es ese fruto que va a traer más fruto y te va a traer muchas satisfacciones. Por eso tú tienes que bendecir ese fruto. Y esta noche no es una noche más. Es una noche donde puedes cambiar la realidad espiritual en tu manera de declarar. Yo quiero preguntarte algo. Yo sé que Jesús, al maldecir esta higuera, dio una enseñanza hacia el pueblo de Israel. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús decía que dé fruto y que dé mucho fruto? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera dado fruto y mucho fruto. Cuando Jesús pronunciaba algo, las cosas ocurrían. Cuando Jesús hablaba, cuando Jesús declaraba sanidad, la sanidad era hecha. Por supuesto que esto que ocurrió fue para una enseñanza al pueblo de Israel. Pero esa enseñanza, uno puede decir, no, a mí no me interesa porque yo no soy del pueblo de Israel. Tú puedes aprender de los errores, pero ¿sabe qué? Hay gente que es sabia y la gente sabia aprende de los errores de los otros y no comete los errores que los otros cometen. Recuerda, tú eres un árbol, tu fruto habla de ti, habla de cómo tú estás relacionándote con ellos. Si usted tiene 3 plantas, la planta de limón, yo cuando era chico crecí en una casa donde teníamos 3 plantas en el fondo, una planta de limón, una planta de naranja agria y una planta de naranja dulce. En el tiempo que no había fruto, las 3 plantas eran iguales. Entonces venían visitas a veces y venía el tío que se hacía el experto y decía y se paraba delante de la planta de naranja y decía, ¡pah! Mira qué planta de mandarina que tienen acá. Y yo le decía, no, tío, no es así. ¿Cómo que no? Mira qué planta de mandarina. No, tío, esa de naranja. Y yo sabía que era de naranja y no solamente de naranja, sino que era de naranja amarga o la dulce. Él no lo sabía. ¿Pero por qué yo sabía la diferencia? Porque yo vi el fruto. Cuando te ven a ti, ¿qué planta ven? Una planta digno de admiración. Una planta la cual es codiciable, que es hermosa a los ojos. Alguien al que uno quiere imitar. ¿O eres una planta que todos quieren evitar? Demos fruto en nuestros hijos. Así que si yo hoy estoy aquí en este lugar y me dieron la oportunidad de estar, mira lo que tienes a tu lado, mira tus ojos, a tu hijo que está a tu lado, tu hija. Ese es el fruto que el Señor te regaló. Ese es el que ordenó, que antes de que fuera formado y antes de la formación del mundo, el Señor soñó con ese hijo. Ese es el fruto que Dios te ha entregado. Cuídalo, bendícelo, declara bendición, perdónalo como te han perdonado a ti.
Este es el tiempo de bendecir. Es el tiempo de dar gracias a Dios por estos frutos. Amén. Que el Señor te bendiga en esta noche y que el fruto permanezca para siempre.